El análisis de la situación actual es profundamente preocupante. Lo que ocurrió en el conjunto residencial del barrio Masuren, en el norte de Bogotá, el domingo pasado, revela mucho más que simplemente un acto irresponsable de una mujer ebria, disparando una pistola 9 milímetros desde el balcón de su apartamento. Es el reflejo cristalino de una Colombia que vive momentos de profunda descomposición social, algo que va mucho más allá de lo que la mayoría de observadores están dispuestos a admitir. Cuando se examina este caso con la profundidad que merece, se encuentra una secuencia de eventos que expone las grietas estructurales de la sociedad colombiana. La mujer, claramente en estado de embriaguez, no solo disparó al aire de forma temeraria, sino que lo hizo mientras gritaba provocaciones como «Me veo divina, así con estilo, tas, 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 hijue». Una 9 milímetros. Si no la conocen, vengan, se las presento. ¿No conocen un arma 9 milímetros? Vengan a mi casa y se las presento. Esta demostración de poder a través de la violencia, esta naturalización del armamento como símbolo de estatus y autoridad, representa algo mucho más siniestro que un simple delito de porte ilegal de armas. El presidente Gustavo Petro no perdió tiempo en reaccionar al caso, ordenando un seguimiento especial de esta situación y calificándola como una de las señales de descomposición social que azotan el país. Esta declaración presidencial no es retórica vacía, es el reconocimiento de que Colombia está ante un fenómeno que trasciende la criminalidad común y adentra territorios más peligrosos de la degradación social. Para comprender la gravedad del momento que vive el país, es necesario contextualizar este incidente dentro del panorama más amplio de la seguridad en Bogotá y en Colombia. Durante los primeros 2 años del gobierno Petro, las estadísticas de seguridad revelan un cuadro profundamente contradictorio con los discursos oficiales de paz total. Mientras los homicidios presentaron una ligera reducción, todos los otros indicadores de criminalidad se dispararon de forma alarmante. La extorsión creció vertiginosamente. En Bogotá, entre agosto de 2023 y junio de 2024, los casos aumentaron 66% en comparación con el periodo anterior. Los secuestros, ese flagelo que aterroriza a los colombianos, aumentaron 112% durante el primer año de Petro. Los hurtos, que afectan directamente la percepción de seguridad de los ciudadanos, subieron 29% en el primer año y, aunque disminuyeron 11,7% en el segundo año, aún permanecen en niveles superiores a los que Petro encontró al asumir la presidencia. Más revelador aún es que, según la última encuesta Inbamer-Poll de junio de 2024, el orden público se convirtió en la principal preocupación de los colombianos, identificado por 26% de la población como el mayor problema del país, superando incluso las cuestiones económicas que tradicionalmente ocupaban el primer lugar. Esto demuestra el fracaso de la estrategia de paz total y evidencia que la percepción de inseguridad no solo aumentó, sino que se consolidó como la principal angustia nacional. El caso del conjunto residencial en Masuren adquiere dimensiones aún más inquietantes cuando se analiza el comportamiento de los involucrados después de los disparos. Según testigos, cuando la Policía Metropolitana de Bogotá llegó al lugar, uno de los acompañantes de la mujer, supuestamente un abogado, salió del apartamento y, en tono desafiante, informó a los uniformados que no podían ingresar sin orden judicial. Esta actitud de desafío a la autoridad policial, esta sensación de impunidad que permitió a una persona desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad después de un delito flagrante, representa un síntoma gravísimo de la erosión del Estado de Derecho. La reacción de la Fiscalía General de la Nación fue rápida y contundente. Al día siguiente de los hechos, lunes 14 de julio, el organismo abrió una noticia criminal contra la mujer. Según el Manual Único de Policía Judicial de la Fiscalía, una noticia criminal constituye el conocimiento o la información obtenida por la Policía Judicial o la Fiscalía General de la Nación a través de servidores públicos y con relación a la comisión de una o varias conductas que revisten las características de un delito. En el caso en cuestión, las consecuencias legales pueden ser devastadoras para la involucrada. Si se comprueba el porte ilegal del arma de fuego, la mujer puede enfrentar una pena de prisión de 9 a 12 años. Conforme establece el artículo 365 del Código Penal colombiano. Si existen agravantes, como resistencia violenta a la autoridad, participación en grupo criminal o otras circunstancias especiales, esta pena puede duplicarse, llegando a 18-24 años de prisión. Adicionalmente, si por casualidad ella poseyera autorización legal para portar el arma, el uso indebido de la misma para disparos injustificados constituye una violación del artículo 356A, que prevé pena de 1 a 5
años, más la cancelación definitiva del porte y prohibición de obtener nueva autorización por 20 años. Pero las implicaciones legales, por más severas que sean, son apenas la punta del iceberg. Lo que realmente preocupa, y debería preocupar a todos los colombianos, es el simbolismo de este acto y lo que revela sobre la sociedad. Esta mujer no estaba simplemente ebria, estaba exhibiendo poder, intimidando vecinos, demostrando que posee medios de violencia y que no teme las consecuencias. Su frase, «Vengan a mi casa y se las presento», no era solo bravata de borracha, era una amenaza real, una invitación a la confrontación basada en la superioridad armamentística. Este tipo de comportamiento refleja un fenómeno que se observa con creciente inquietud: la privatización de la violencia como respuesta a la percepción de ausencia estatal. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones de seguridad, cuando sienten que el Estado no puede protegerlos, algunos optan por armarse y asumir un papel de justiciero de sí mismos. Esto crea un círculo vicioso extremadamente peligroso, donde la violencia genera más violencia, donde la sensación de inseguridad lleva a la proliferación de armas, que a su vez aumenta la violencia real. El contexto bogotano hace esta situación aún más preocupante. La capital colombiana, durante los 2 años del gobierno Petro, encabeza la lista de municipios con más casos y víctimas de masacres en el país. Este aumento se debe principalmente a la guerra entre bandas criminales que han deteriorado drásticamente la seguridad de la ciudad. Cuando una metrópoli de más de 8 millones de habitantes vive bajo la constante tensión de la violencia urbana, es natural que algunos ciudadanos busquen alternativas de autodefensa, aunque sean ilegales y peligrosas. La política de seguridad del gobierno Petro se ha mostrado no solo ineficaz, sino contraproducente. El programa Jóvenes en Paz, presentado por el presidente como una solución innovadora, que consiste en pagar por no matar, ofreciendo 1 millón de pesos mensuales a jóvenes de bandas criminales a cambio de estudios y formación laboral, ya demostró su ineficacia cuando fue implementado durante la gestión de Petro como alcalde de Bogotá entre 2014 y 2015. Los datos de la Secretaría Distrital de Seguridad revelan que, lejos de disminuir la criminalidad, los delitos de alto impacto no disminuyeron, sino que, en la mayoría de los casos, aumentaron. Es particularmente revelador que, durante el primer año de implementación de Jóvenes en Paz en Bogotá, entre 2014 y 2015, los llamados delitos de alto impacto en la capital no solo no disminuyeron, sino que aumentaron significativamente. Este antecedente histórico debería servir como advertencia sobre la efectividad real de las políticas actuales de seguridad. Pero parece que las lecciones del pasado han sido ignoradas en favor de narrativas optimistas que no se corresponden con la realidad. El incidente en Masuren también expone la profunda desconexión entre las élites urbanas y la realidad de la inseguridad que vive el ciudadano común. La zona donde ocurrieron los hechos es un barrio de clase media alta del norte de Bogotá, tradicionalmente considerado seguro. Que la violencia armamentística haya irrumpido de esta manera en un conjunto residencial de estas características demuestra que la degradación social ha permeado todos los estratos de la sociedad capitalina. La respuesta de la comunidad fue inmediata y reveladora. Los vecinos no solo grabaron los hechos para denunciarlos posteriormente en redes sociales, sino que expresaron su indignación y exigieron justicia. Este comportamiento ciudadano contrasta dramáticamente con la actitud desafiante de los involucrados en el incidente, creando una tensión social que refleja la polarización que vive Colombia en múltiples niveles. Lo más preocupante de todo es que este caso no es aislado. Se inscribe dentro de una tendencia creciente de normalización de 1900. La violencia como mecanismo de resolución de conflictos y de demostración de poder. La frase de la mujer, si no la conocen, vengan, se las presento, revela una mentalidad donde el arma de fuego se convierte en carta de presentación, en símbolo de estatus, en herramienta de intimidación social. Esta mentalidad es particularmente peligrosa porque se alimenta de la sensación de impunidad que caracteriza al sistema de justicia colombiano. Cuando los ciudadanos perciben que los delincuentes no reciben castigos proporcionales a sus crímenes, cuando ven que la justicia es lenta e ineficaz, algunos optan por hacer justicia por su propia mano, o, como en este caso, por intimidar preventivamente a quienes puedan representar una amenaza. El hecho de que uno de los acompañantes de la mujer haya desafiado abiertamente a la policía, invocando su supuesta condición de abogado para impedir el ingreso de los uniformados al apartamento, representa otro síntoma de la crisis institucional. Esta actitud no solo demuestra desprecio por la autoridad, sino también un conocimiento sofisticado de las limitaciones legales que enfrentan las fuerzas de seguridad. Es decir,
Se trata de personas que conocen el sistema lo suficiente como para manipularlo en su beneficio. La declaración del presidente Petro calificando estos hechos como señales de descomposición social adquiere particular relevancia cuando se analiza en el contexto de sus políticas de seguridad. Durante su campaña electoral y los primeros años de gobierno, Petro ha insistido en que la violencia se combate atacando sus causas estructurales: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades. Sin embargo, el caso de Mazurén involucra a personas de aparente clase media alta, con acceso a educación legal y recursos económicos, lo que cuestiona la validez de esta aproximación exclusivamente socioeconómica al problema de la violencia. Es evidente que Colombia enfrenta un problema más complejo que requiere soluciones más integrales. La descomposición social a la que se refiere Petro no es solo resultado de la pobreza material, sino también de la erosión de valores cívicos, del debilitamiento del tejido social, de la pérdida de confianza en las instituciones y de la normalización de la violencia como mecanismo legítimo de interacción social. El caso también pone en evidencia las limitaciones de la política criminal actual. La Fiscalía, aunque reaccionó rápidamente abriendo la noticia criminal, enfrenta el desafío de un sistema judicial saturado donde los casos pueden tardar años en resolverse. Mientras tanto, los videos del incidente circulan en redes sociales, generando debates sobre seguridad, impunidad y justicia que reflejan la profunda polarización social del país. Las consecuencias de este incidente van más allá del ámbito penal. En el plano social, contribuye a la sensación generalizada de inseguridad que ya identifica el 26% de los colombianos como el principal problema del país. En el plano político, cuestiona la efectividad de las políticas de paz total y fortalece las voces que reclaman un endurecimiento de las medidas de seguridad. En el plano cultural, refuerza estereotipos sobre la relación entre armas y poder, que son particularmente peligrosos en una sociedad con altos niveles de violencia estructural. La respuesta institucional también resulta reveladora. Mientras la Fiscalía actúa dentro del marco legal existente, la policía se vio limitada por las restricciones legales para ingresar al apartamento sin orden judicial. Esta situación expone las complejidades del balance entre derechos individuales y seguridad colectiva que caracteriza a las democracias modernas, pero también muestra cómo este balance puede ser manipulado por quienes conocen el sistema. El hecho de que los eventos hayan sido filmados y difundidos masivamente en redes sociales agrega otra dimensión al análisis. En la era digital, los actos de violencia no solo tienen consecuencias inmediatas, sino que se convierten en símbolos que alimentan debates públicos y influyen en percepciones colectivas. El video de la mujer disparando se ha convertido en una metáfora visual de los problemas de seguridad que enfrenta Colombia, amplificando su impacto más allá de las consecuencias locales del incidente. La ubicación geográfica del incidente tampoco es casualidad. El norte de Bogotá, tradicionalmente considerado zona residencial segura para las clases medias y altas, se ha convertido en escenario de 1900 múltiples actos de violencia en los últimos años. Esto refleja la democratización de la inseguridad en la capital, donde ya no existen espacios completamente protegidos de la criminalidad urbana. La reacción del presidente Petro, ordenando seguimiento especial al caso y calificándolo como síntoma de descomposición social, también debe analizarse en el contexto político actual. Con su gobierno enfrentando críticas crecientes por los indicadores de seguridad, este tipo de declaraciones buscan demostrar que la administración está consciente de los problemas y trabaja para solucionarlos. Sin embargo, la efectividad real de estos seguimientos especiales queda por verse. Lo que resulta más preocupante es que este incidente ocurre en un momento donde Colombia experimenta un aumento generalizado de la violencia urbana. Las cifras de extorsión, secuestro y hurto han crecido significativamente durante el gobierno Petro, contradiciéndose directamente con las promesas de paz total que caracterizaron su campaña electoral. En este contexto, casos como el de Mazurén adquieren valor simbólico que trasciende sus circunstancias particulares. La normalización de la violencia armada como forma de resolución de conflictos o demostración de poder representa uno de los desafíos más serios que enfrenta la sociedad colombiana. Cuando ciudadanos comunes recurren a las armas para intimidar vecinos, para resolver disputas o simplemente para exhibir estatus, se erosionan los fundamentos básicos de la convivencia civilizada. El caso de Mazurén no es solo la historia de una mujer ebria que disparó irresponsablemente desde su balcón. Es la manifestación visible de una crisis más profunda que afecta los cimientos de la sociedad colombiana. Es una señal de alarma sobre el rumbo que está tomando el país bajo las políticas actuales de seguridad y convivencia. Es un recordatorio de que la descomposición social de la que habla el presidente Petro no es solo retórica política, sino una
realidad tangible que se manifiesta en las calles, en los conjuntos residenciales y en la vida cotidiana de millones de colombianos que viven con miedo. La pregunta que queda por responder es si las autoridades serán capaces de enfrentar estos desafíos con políticas efectivas que vayan más allá de las declaraciones y los seguimientos especiales, o si Colombia continuará su descenso hacia niveles aún más alarmantes de descomposición social y violencia urbana. Lo que ocurrió en Masuren es apenas un síntoma. La enfermedad es mucho más profunda y requiere un tratamiento integral que hasta ahora no se vislumbra en el horizonte político nacional.